reconozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dale más fuertes aplausos a la bondad de Jesús. Hoy día junto al liderazgo hemos organizado este tiempo como el encuentro de unción. Ya lo hemos venido llevando a cabo ya hace un par de años atrás. Y los que no saben qué significa el ungimiento, básicamente yo te digo que el ungimiento dentro de la Escritura, porque el aceite en la Escritura se usaba para muchas cosas. Sin embargo, también la Escritura nos muestra que hubieron reyes, profetas, gente que fue ungida como símbolo del Espíritu Santo. Entonces, sin duda que nosotros que estamos iniciando ya este año, bueno, estamos ya en marzo. Marzo tiende un poquito a ser fuerte en todas las áreas. Ya nuestros hijos entraron al colegio, algunos a la universidad, otros volvieron de sus vacaciones o quizás ya comienzan a retomar sus actividades normales del año. Y nosotros con el liderazgo consideramos que es un momento muy oportuno poder orar por la gente, simbolizando en el aceite la presencia del Espíritu Santo, la cual sin duda que la necesitamos para todo lo que se viene, ya sea en tu vida, en mi vida,
en lo que yo me estoy desenvolviendo en mis distintos roles cotidianos, así como también como iglesia. Así que has llegado en el mejor momento. Amén. Hoy quiero compartirles algo que ha estado el Señor entregando a mi corazón durante esta semana. Y por favor dame cuando quieras, amigo, con la primera lámina. ¿Qué dice? La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Ese es mi avatar por si acaso. Es mi avatar por si no lo conoces. La pinta es lo de menos. ¿Saben, mis queridos? Desde la enseñanza básica, que a mí me gustaba lucir bien en el colegio, iba ordenado, me gustaba oler bien. De hecho, me recuerdo que una profe de inglés en una oportunidad en la sala, ella me dijo, ¿sabe Juan Pablo? Me gusta estar cerca de ti porque hueles bien. Y no, tenía como 12 años. y sabes, desde la básica, que me gustaba lucir, vestirme bien, oler bien. Y esto con el tiempo, después la media. Y la verdad que hasta el día de hoy. Y yo haciendo memoria, yo digo, esto yo lo imité de mi madre. Porque siempre vi a mi madre que donde iba ella le gustaba lucir bien. Bien ordenada, bien presentable. Ahora, debo decirles que yo lucía bien, aparentemente, pero era desordenada. Era por fuera nomás. Porque mi conducta, bueno, mis hermanos podrán ahí dar fe de eso. Mi conducta, mi comportamiento, mi voluntad no se ajustaba al Señor por ningún motivo. Entonces era solamente algo externo. Ahora, ¿tiene algo de malo lucir bien? No, en absoluto. En absoluto. No tiene nada de malo. Pero ¿saben qué es lo que yo he comprendido ahora en Cristo, en todos estos años que tengo una relación con el Señor? ¿Saben qué he comprendido? Esto, que la pinta es lo de menos. Cuando tú estás en este caminar, tú te das cuenta que la pinta es lo de menos. Y hoy día quiero estar hablándote de Primera de Samuel. Primera de Samuel, voy a estar leyendo la palabra para que puedas entender hasta el final. Tienes que quedarte. De lo contrario, no vas a poder entender por qué este título. De hecho, es un refrán popular. La pinta es lo de menos. Dile al que está al lado, la pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Sí. Oye, eso nomás, po. No se me desordenen, ¿ya? No se me desordenen. Primera de Samuel, capítulo 16. Voy a estar leyendo los 13 versos. De hecho, lo apunté ahí porque yo voy a usar la NTV, la Nueva Traducción Viviente, para que lo puedan leer. Es una historia que la tengo que saber leer los 13 versículos. Y de hecho, si no leíste la semana la escritura, bueno, 13 versículos te van a bendecir. Así que hacemos bien ahí en estar juntos. Leo la palabra del Señor, dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, su profeta en ese entonces, su profeta también era sacerdote, le dijo: Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey en ese entonces del pueblo de Israel. Ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Belén. Identifica, Belén. ¿Quién salió de ahí? De Belén. Wow, importante. De Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí
porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. ¿Cuántos hijos tenía Isaí? 8. Verso 2, pero Samuel le preguntó, ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Sabe por qué llegaron los ancianos estaban temblando? Porque siempre un profeta traía una palabra de Dios y ellos pensaban que traía una palabra de juicio. Entonces estaban temblando. Entonces luego Samuel realizó el rito de purificación. Perdón, me salté. No me distraigan, por favor. Dice, a su encuentro temblando. ¿Qué pasa? Le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó. Eliab era el mayor de los hijos de Isaí. Y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, por su facha. La pinta es lo de menos. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, Samuel. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira, ¡boom! Tremendo. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, ese no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo, tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, le dijo Isaí. Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. O sea, tenía una buena estampa, tenía una buena apariencia. Pero la pinta es lo de menos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Y el verso 13 dice, al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y en ese mismo momento, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Es tremendo, porque lo ungió y desde ese momento viene el Espíritu Santo sobre la vida de David. Pero en ese momento él no empezó el ejercicio. Pasaron cerca de 15 a 20 años que él comenzó el ejercicio. Pero ya en ese entonces algo especial había comenzado en su vida. Pero ¿sabes qué? Así como había venido el Espíritu Santo en la vida de David, paralelamente en el rey de turno, que era Saúl, el Espíritu Santo se estaba yendo, ya se había ido. Y después si tú sigues leyendo, te darás cuenta que Saúl, cuando le deja el Espíritu de Dios, comenzó a vivir depresión, comenzó a vivir crisis existenciales, comenzó a vivir muchas situaciones adversas. Oramos. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra, por este tiempo. Gracias por este momento. Espíritu Santo, en esta hora háblanos. Espíritu Santo, sé tú el maestro. Espíritu Santo, te necesitamos porque tú inspiraste la Escritura. Que mientras tu palabra, Señor, es predicada, que puedas moverte con libertad. Con libertad. Tú eres el que escudriña nuestros corazones. Tú eres luz para nuestra vida. Nada más que quiero
entregar, Señor, fielmente lo que tú me has enseñado. Toda gloria y honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resulta que el primer rey en Israel, porque estaban viviendo el pueblo de Israel en ese entonces el periodo de la monarquía. El primer rey a los sí. ¿Cómo estamos ahí? ¿Sí? A los sí, ya. El primer rey de Israel resultó ser un total fracaso en cuanto a obediencia a Dios se trataba. Resulta que Saúl, los que han estudiado más la historia, se darán cuenta que si bien este mismo Samuel, profeta, fue el que ungió a Saúl, pero lo ungió no porque Dios lo había validado, sino porque el pueblo insistentemente estaba pidiendo un rey. Y el Señor, bueno, era tanta la insistencia que les dio un rey. Pero con el pasar del tiempo, la desobediencia, la rebeldía de este rey lo llevó a ser un fracaso en lo que respectaba a la obra del Señor. Saúl nunca se sometió a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca se sometió. Es más, su rebeldía fue tan grave que, como les decía anteriormente, el Señor lo rechazó. El Espíritu Santo en un momento le tuvo que dejar. Los que sabrán acerca de la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento comprenderán que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas para cumplir la misión de Dios en ese entonces. Sin embargo, acá el Espíritu Santo le deja. Y este capítulo, en el capítulo 16, comienza la historia de David. En este capítulo 16. Y el verso 1, ahí nos menciona a Dios comisionando nuevamente a Samuel a ir a Belén para poder ungir al que sería el próximo rey. La pregunta es, ¿qué tipo de persona asumiría la misión de ser el próximo rey de Israel? La respuesta es alguien que al menos a los ojos de Dios, en su carácter, refleje al menos 3 elementos clave. Y esos son los que han llamado mi atención y son los que yo te voy a dar a conocer a continuación. Número 1, alguien que agrade al Señor y no a la gente. El Señor había enviado, Dios estaba enviando al profeta Samuel para ungir a David, porque él necesitaba poder levantar un rey para ungirlo, para que viniera el poder del Espíritu Santo y continuar hacia adelante con su plan, pero necesitaba él elegir y escoger a alguien que quisiera agradar al Señor en lugar de las personas, en lugar de la gente. Y el verso 1 dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Esta vez Dios dijo: yo voy a escoger el rey. Yo voy a escoger, nada más. Porque en contraste de lo que había sucedido con Saúl, que lo había escogido el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando a alguien que tuviera un corazón. Miren, no estaba buscando una persona que fuera fuerte, que fuera imponente, que tuviera altura,
que fuera fachoso, musculoso. No. ¿Era suficiente para el Señor encontrar a una persona sencilla, débil y común? Era totalmente suficiente encontrar una persona que probablemente para el ojo humano era diminuto, era pequeño, era insignificante. ¿Y sabes por qué? Porque mi Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, es experto en hacer de lo poco mucho, de lo necio sabio, de lo débil fuerte. 1 Corintios dice: Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. En el reino de Dios todo es según su acción. En el reino de Dios todo procede de acuerdo a como Él desea, como a Él le place. No importa si la persona, no importa cómo es, pero cualquier persona que se topa con el Señor es transformado. Es transformado. Sí. No importa si somos débiles. No importa cuán pecadores somos. Si te topas con Cristo, tu vida es transformada. Mi vida es transformada. Mi amigo, los más insignificantes a los ojos del mundo muchas veces son los más importantes a los ojos de Dios. Sí, el Señor anda en busca de gente sencilla. El Señor anda en busca de gente débil. El Señor anda en busca de gente común, pero con el deseo de agradarlo a Él y no a la gente. El Señor anda buscando personas que tengan un corazón para Él, en lugar de un like, buscar los likes de la gente. ¿Por qué? Porque la pinta es lo de menos. Porque la pinta es lo de menos. Pregunto, las decisiones que tú hoy estás tomando, tu lenguaje, tu trato con los demás, tu manera de comportarte hoy día, ¿está agradando a Dios? ¿O está agradando a las redes sociales? ¿O estás buscando la aprobación de la gente? ¿Estás buscando la aprobación de tu pareja, de tu novio, de tu novia, de los demás, del círculo? Estás buscando, estás moviéndote, estás invirtiendo para agradar a la gente, para agradar a tu par o para agradar a Dios. Recuerden que no es malo arreglarse. Recuerden que no es malo una manito de gato. No es malo. Pero en este camino, la pinta es lo de menos. Es lo de menos. Y el Señor anda buscando gente que no importa que sea débil, que no importa cuántas luchas tiene, que no importa cuántas adicciones tiene. El Señor está buscando un corazón sencillo, común, pero que quiera agradarlo a Él. En segundo lugar, la misión del próximo rey de Israel a los ojos del Señor debía reflejar un segundo elemento clave. Amigo, alguien con cualidades internas, no externas. Alguien con cualidades internas, no externas. Leo verso 7, dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia, por lo externo, o por su estatura, o por su facha, o por su pinta, o por cómo viene, si tiene aro, si tiene tatuajes, si tiene skinny jean, si tiene el pelo verde. No juzgues según su apariencia, porque yo lo he rechazado. O sea, en otras palabras, yo desestimo ese tipo de juicio, ese tipo de opiniones, cuando quieres catalogar a alguien según en cómo se viste. Ojo, porque el Señor ve las cosas de la manera en que tú no las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón.
Esto es tremendo. De hecho, de aquí saqué el título. La pinta es lo de menos. Porque Isaí llevó a los mejores. Y más encima le puso de los primeros a Eliab, al mayor, buena estatura, a este que lo escoja. ¿Y dónde estaba David? Ni siquiera estaba ahí. O sea, hasta su papá menospreció a David como para ese cargo. Sin embargo, el Señor ve, el Señor sabe, el Señor mira el corazón, el Señor no está mirando apariencias, el Señor está mirando nuestro corazón. El pueblo se guió por la estatura imponente de Saúl. Cuando ellos escogieron un rey y le pidieron a Dios un rey, buscaron a Saúl. ¿Por qué? Porque tenía buena apariencia, porque probablemente tenía destrezas. Dijo, no, este tiene que ser, sí, porque mira su estampa, la verdad que se ve como alguien que puede intimidar a otro. Y se equivocaron. ¿Y por qué se equivocaron? Porque la mirada humana es corta. La mirada de Dios es profunda. La mirada de Dios es profunda. Por eso es que tú y yo no nos conviene fingir una relación con Cristo. Por eso es que a ti y a mí no nos conviene aparentar. Porque al final, ¿de qué me sirve ganarme un like de la gente, pero un dislike de Dios? ¿De qué me sirve? Absolutamente de nada. Porque aquellos que hoy día me dan like, en un futuro me pueden crucificar. Le pasó al Señor. Aquellos que comían, aquellos que se beneficiaban del Señor, después decían, crucifícale, crucifícale. Sin embargo, mi Señor nunca falla. Nunca falla. Entonces, por eso es que nos conviene agradar a Dios, no a la gente, pero invertir tiempo en las cualidades internas en lugar de las externas. ¿Por qué? Porque quien mira mis cualidades internas es Dios. Y es el que me va a ir abriendo camino, es el que me va a sostener, es el que me va a sustentar, es el que me va a proveer, es el que nunca me va a fallar. Nunca, absolutamente nunca. ¿Estamos entendiendo? Qué bueno, qué bueno. El pueblo, al fijarse en la apariencia, no se dio cuenta de que Saúl era un rebelde, era un desobediente, hasta que después lo ven que su reinado fracasó. Absolutamente carecía de valor para decisiones difíciles, para la posición en la que se encontraba en el pueblo, y realmente fracasó. Samuel, que era el profeta, no tenía otro criterio de evaluación que la apariencia física, que la apariencia externa. Muchas veces tú y yo no tenemos otro criterio de evaluación porque ni tú ni yo podemos ver el corazón de la persona. Por eso es que tú ni yo fuimos llamados a formar parte del pueblo de Dios para condenar a la gente, para apuntar con el dedo, para enrostrarle el pecado a la gente. Tú y yo fuimos llamados para ser un puente, para abrazar a la gente, para que por medio de nuestro trato la otra gente, las personas que hoy día no están con el Señor, puedan conectar con Él. Tú y yo no fuimos llamados a condenar a nadie. Yo siempre digo, y lo aprendí, prefiero un día presentarme ante el Señor y decirle perdóname porque me excedí en gracia, que perdóname porque me excedí en juicio. Y alguno dirá, hey, pero eso de repente puede dar mucha rienda suelta. No, es que cuando realmente tú entiendes la gracia, lo único que te dan ganas es que te abrace y quieres hacer la voluntad de Dios y no vivir el libertinaje. La verdadera gracia.
El profeta pensaba que el honor de ser el nuevo rey iba a recaer sobre el más apuesto, el más grande, sobre el mayor, pero se equivocó hasta el profeta. Hasta el profeta se equivocó en ese entonces. Pero lo bueno era que estaba conectado con el Señor. Entonces el Señor lo corrigió y él entendió. Tú y yo vamos a fallar. Sí, somos imperfectos, por supuesto. Pero la diferencia la vamos a hacer si estamos conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque a quienes tienen una relación con el Señor de hijo o hija o forman parte de la familia de Dios, tienen un gran privilegio, que el sacrificio de la obra de Cristo te dice que muchos pueden ser tus pecados, pero si tú los confiesas, el Señor te puede limpiar de toda maldad. Sí, si tú confiesas tu pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 1 de Juan 1:9 nos enseña aquello. Y eso es un privilegio. Eso es un real privilegio. Entonces, mis queridos, en el verso 7, recién que leí, aprendemos que solo Dios mira el corazón. Solo Dios. Solo Dios. Entonces, mi amigo, el Señor no está buscando una hermosa apariencia. El Señor no está mirando cuánta edad tú tienes. El Señor no está mirando qué tal tu estatura. El Señor no está observando el nivel de madurez que tú tienes, ni tampoco el rango o la posición que tú tienes. El Señor lo que está buscando y lo que está observando, ¿cuáles son las cualidades internas? ¿Cuáles son tus cualidades internas? ¿Cuáles son tus cualidades del interior de tu corazón, de mi corazón? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las cualidades internas? El Señor busca un corazón de fe, un corazón que reconoce su pecado. El Señor está buscando gente que reconoce su pecado, pero que le está buscando a Él para que sus pecados sean perdonados. Si te fijas, no está buscando que seas perfecto, que seas perfecta, porque no lo somos. Sin embargo, a Él en su amor le plació escogerte, salir a nuestro encuentro. ¿Por qué? Porque nos ha hecho partícipe de su plan y de su misión. Entonces, cuando Él te hace parte, te imparte la presencia del Espíritu Santo, que viene a tu vida y a mi vida como un poder que te transforma, que te renueva y que te lleva ¿a qué? A agradar al Señor, a invertir en las cualidades internas, y que te lleva también ¿a qué? A estar siempre dispuesto a invertir en cosas internas, en el interior. Ahora, no estoy diciendo que no te compres ropa, no estoy diciendo que no inviertas en lo externo, no, en absoluto. Pero sí ten cuidado con tus prioridades, porque a veces invertimos más en lo externo que en lo interno, y ahí hay problema. Entonces pregunto, ¿los recursos que hoy día estás invirtiendo en tu vida se están centrando en lo externo o en lo interno? Es una pregunta de reflexión. Y el último punto, el tercer elemento clave que debe tener o que debía tener el próximo rey de Israel es alguien sumiso y obediente. Alguien sumiso y obediente. Una persona sumisa y obediente reconoce que todo lo que pueda alcanzar en el reino de Dios es solamente por gracia. Alguien sumiso, alguien obediente es alguien que puede y está dispuesto a tener su corazón totalmente moldeable. Su corazón es trabajable, es dócil para ser trabajado. Un corazón enseñable, un corazón subordinado, en este caso a la voluntad de Dios.
Y ninguno de los 7 primeros hijos de Isaí, Dios vio eso. Lo vio en el que no estaba ahí, en el que hasta su papá dijo, no, a este dejémoslo que esté ahí, a este joven, al más chico, no, si él nació para ser un pastor de ovejas, así que dejémoslo allá. Pero Dios estaba viendo en David un corazón sumiso. Dios estaba viendo en David un corazón obediente, algo que el profeta Samuel no estaba viendo, ni tampoco lo estaba viendo su padre. ¿Para qué? Para una labor importante, que era ser el próximo rey del pueblo de Israel. Mis queridos, una persona sumisa y obediente no sigue sus propias pisadas. Una persona sumisa y obediente es un ejemplo positivo para otros. Una persona sumisa y obediente es alguien que está mirando y observando a través de su vida cotidiana, de su oración, de poder aprender la palabra del Señor. ¿Para qué? Para mirar las huellas que dejó el Señor acá en la tierra y caminar por ellas, las cuales quizás al Señor lo condujeron a la cruz, pero no quedó ahí, ni tampoco lo condujeron a una tumba, porque no quedó ahí, porque la Escritura me dice que al tercer día ni la muerte lo pudo sostener, y hoy día está sentado a la diestra del Padre, gobernando en gloria, y el reino de Dios no ha sufrido nunca una crisis y nunca la va a sufrir. Nos conviene creer en este reino, nos conviene ser parte de este reino, mis queridos. Pero el Señor está mirando si nuestro corazón está sumiso y obediente. Después Samuel preguntó, verso 11, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven. No menospreciemos a los jóvenes, ni los jóvenes menosprecien a nadie. A veces la persona que tú menosprecias puede ser el próximo rey. Tengamos cuidado, no estamos llamados a menospreciar a nadie. Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato. Dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Cuando llega David, comienza una sencilla pero profunda ceremonia. Sencilla, ¿por qué? Porque no era algo público, porque se podía enterar el rey de turno, Saúl, y podía generarse hostilidad. Fue sencilla, solo estaban los ancianos, solo estaba la familia de Isaí, sus hijos, pero estaba el próximo rey y mucho más, estaba la presencia del Señor. Estaba la presencia del Señor. Evidentemente el más joven de los hijos de Isaí no fue estimado. Es más, fue menospreciado, fue menoscabado, no estaba en ese lugar. Antes, las tareas servil como apacentar ovejas estaban reservadas, ¿saben?, para el hijo menor o para una persona común. Y dentro de ello estaba ahí David, un siervo, el siervo menos importante de la casa, menos importante. Pero como dije delante, probablemente lo menos importante o lo insignificante al ojo humano, para Dios no lo es. Y este es un ejemplo. Mi amigo, ¿sabes qué es lo que significa el nombre de Dios? El nombre David. El nombre David significa amado. El nombre David significa bien amado. ¿Y por qué Dios pone sus ojos en él?
el Señor lo ama porque ve en David un corazón sumiso y obediente, un corazón dócil, un corazón trabajable. No existía una rebeldía como la que tenía Saúl. No existía una soberbia como la tenía Saúl. Vio en este pastor de ovejas, en este joven, en este adolescente, el Señor vio al próximo rey que necesitaba y lo mandó a llamar y lo ungió. Y vemos que posteriormente David, cuando comenzó su reinado, vemos que se sometió a Dios, amó la ley de Dios. ¿Se equivocó? Sí. David falló como padre, David falló como rey, sí, falló. Pero Dios lo perdonó, ¿sabes por qué? Porque él amaba la ley de Dios. Y cuando falló y Dios lo confrontó, él estuvo dispuesto a no ocultarse, sino ir y confesar. Y el Salmo 51, después si lo quieres leer, ahí hay una verdadera expresión de arrepentimiento de alguien que le había fallado al Señor. David reconocía haber sido escogido por la gracia y le tenía, por supuesto, a Dios una plena confianza. Mis queridos, Dios ama trabajar con el sumiso y el obediente. En este tiempo, lo que el Señor quiere hacer, en esta temporada, el Señor está buscando ese tipo de corazones. Un corazón sumiso, dócil, un corazón obediente, que esté dispuesto a someterse, que esté dispuesto a obedecer, que esté dispuesto a agachar el moño frente a la voluntad de Dios, que esté dispuesto a reconocer que aunque imperfecto o débil o sencillo o torpe que sea, pero en la mano de Dios puede llegar a ser una persona poderosa para hacer la obra del Señor. Sí, ¿estamos entendiendo? Amén. Hay grandes cosas reservadas a este tipo de personas. Este tipo de personas sumisas y obedientes son las que verán la multiplicación y la abundancia del Señor dentro de la matemática del Señor. ¿Qué cuentas son las que sacas tú? ¿Eres de los que resta? ¿Eres de los que divide? ¿O eres de los que multiplica? Con tus habilidades, con tus palabras, con tus acciones, con tu modo de vivir. ¿Qué área de tu vida aún no rindes al Señor? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Total o parcial? ¿Estamos siendo sumisos, dóciles? Es una buena pregunta. Esto yo me lo hacía primero yo. No crean que estoy hablando desde la graduación. No, estoy hablando desde alguien a quien primero le habló el Señor y que necesito mucho seguir trabajando, y por eso estoy aquí y por eso te lo quiero enseñar, porque yo le decía hoy día al Espíritu Santo: ¿sabes? Mira, tú sabes lo que fallo, tú sabes mi debilidad y todo eso, pero no me sueltes, por favor, no me sueltes. En resumen, mi querido, dame con la siguiente. En resumen, la misión de Dios se lleva a cabo con alguien que agrade al Señor, no a la gente. Alguien con cualidades internas, no externas. Alguien sumiso y obediente. En el relato vemos que el aceite se usó como un símbolo del Espíritu Santo sobre la vida de David. ¿Para qué? Para capacitarlo y capacitarlo para gobernar, porque iba a ser el próximo rey. Mi amigo, el Señor no envió a Samuel a ungir a David porque tuviera buena presencia, porque tuviera un buen porte, un buen perfume. No, sino por tener un corazón dispuesto al Señor. Un corazón dispuesto. Otra cosa, la ceremonia sencilla que se llevó a cabo de ungimiento de David
fue una señal para David ¿de qué? De que él supiera de que estaba reservado para Dios. ¿Sí? Ese ungimiento, 14 o 20 años antes de comenzar a gobernar, era una señal para David, para decirle: tú estás reservado, tú eres amado, reservado para mí. Hoy tú y yo, que tenemos una relación con el Señor y que ha venido el Espíritu Santo como un sello, es necesario que vuelvas a refrescar en tu mente y en tu corazón de que estás reservado para el Señor. Somos y estamos reservados para el Señor. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Apreciar aquello, valorar aquello, valorar de que el Señor nos haya escogido, que el Señor nos haya elegido como Dios escogió en ese entonces al menos indicado, al que no tenía apariencia, al débil, al que estaba sirviendo a un pastor. Sin embargo, mi Señor quiso revelarse y quiso que cuando apareció en este escenario, los primeros que lo vieran fueran pastores y no los religiosos de ese tiempo. Porque el Señor ama al sumiso y obediente. Porque el Señor quiere usar al sumiso y al obediente. Belén sigue siendo una aldea pequeña que se encuentra al sur de Jerusalén, unos 10 kilómetros. Sigue siendo una aldea pequeña. Pero fíjense que desde ahí salió David y vino, pasaron los años y el plan de Dios nos levantó al rey más importante que la historia de la humanidad tiene y va a tener. Uno de sus títulos dice que es Rey de Reyes, es Señor de Señores y se llama Jesucristo. No hay otro. Ya nació, ya vino y vive el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso, mis queridos, ¿la pinta? ¿La pinta? La pinta es lo de menos. Dame con la última. La pinta es lo de menos, porque la obra que se llevó a cabo del Señor hace más de 2000 años atrás sigue teniendo efecto en este tiempo. El Espíritu Santo se sigue derramando en este tiempo y es por eso que junto al liderazgo hemos convenido hoy en poder orar y ungir. ¿Por qué? Porque el ungimiento es símbolo de la presencia, de la medida del Espíritu Santo, quien quiere confirmar a tu vida una vez más de que estás reservado y reservada para Dios, de que no te debes seguir escondiendo, de que no sigas retrasando los planes del Señor, de que estás en el mejor momento, de que no es una casualidad de que hayas asistido a esta reunión y el Espíritu Santo quiere venir con una medida poderosa. ¿Por qué? Porque el reinado de David fue totalmente poderoso y exitoso porque vino el Espíritu Santo, porque fue ungido. Y si tú y yo tenemos una relación con el Señor, tenemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere darnos una medida más. La pregunta es, ¿cuántos la quieren? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo desean? Porque a los que el Señor va a seguir usando, va a ser aquellos que estén dispuestos a agradar a Dios y no a la gente, a invertir en las cualidades internas en lugar de las externas, y a los que estén dispuestos a mantener un corazón sumiso y obediente. Amén. ¿Se entiende? Qué bueno.